Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo número 44. Capítulo número 44 vamos a leer del libro de Génesis. Y leemos a partir del verso número 32. ¿Lo encontraron, hermanos? Es el primer libro de la Biblia. La escritura nos dice de la manera siguiente: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Sé que rápidamente usted podrá identificarse con la historia que hoy hemos leído. Y aunque no la hemos leído completamente, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado la historia de José? José fue uno de los hijos de un hombre llamado Jacob. Y este hombre llamado José pasó un proceso bastante difícil en su vida, que a cualquiera hubiera podido quebrar en el camino y llevarle por quizás otros caminos más difíciles. Pero el trabajo que se deja ver en la vida de José, en ese proceso de su vida, realmente uno puede contemplar ese producto maravilloso. Uno puede encontrar el resultado precioso de ese moldear que él recibió en su vida. Hay muchas personas que cuando consideran su existencia, a lo mejor quizás tienen una concepción bastante inadecuada, por el hecho de que quizás consideran que su vida es un accidente en este mundo. Su vida a lo mejor es el producto de un descuido de su padre y de su madre, o a lo mejor es el resultado de una violación, de un abuso sexual. Hay personas que no han podido entender quizás en qué consiste su existencia en esta tierra, y han pensado, han aceptado y abrazado la idea
de que su vida no tiene mayor implicación en este mundo, de tal forma que su actitud y su reacción en esta tierra quizás es muy fría, no es reflexiva y no están sacando el mejor provecho como deberían hacerlo. De tal manera que cuando un ser humano no piensa con responsabilidad con respecto a su existencia, verá su pasado quizás como un mal recuerdo, mirará su presente como una situación lamentable y verá el futuro como algo inseguro. No habrá sentido para su existencia y quizás se conformará con elementos muy superficiales de este mundo para distraerse y esperar la muerte. Pero realmente, hermanos, la existencia del ser humano ha venido tomando un realce y una importancia bastante grande, porque en primer lugar nosotros habremos de aceptar el hecho de que si nosotros vivimos es por la voluntad de Dios. Si usted está vivo y si usted tiene existencia, no es el producto de un accidente, no es la casualidad, no es la suerte, porque eso no existe, sino que estamos en este mundo precisamente porque así lo estableció el Todopoderoso. Y eso realmente, hermanos, nos da una paz tremenda, porque significa entonces que no somos un accidente. No somos el producto, hermanos, de la casualidad, sino que nuestra vida tiene un propósito. Dios nunca hace las cosas en vano, sino que Él siempre desarrolla planes y establece propósitos específicos para todo lo que Él hace. Usted y yo tenemos un propósito maravilloso en esta tierra. Por favor, dígale a la persona que tiene a la par: usted no es producto de la casualidad. Dígaselo. Usted no es producto de la casualidad. Y dígale también: usted vive porque es la voluntad de Dios. Está más fácil eso, ¿verdad? Fíjese, nuestra vida, nosotros podemos verla como una línea que tiene un principio y que tiene un final. Y en ese desarrollo nosotros podemos ir viendo la mano de Dios. Hermanos, Dios está desde antes que nosotros hubiésemos tenido conciencia en esta tierra. Dios está porque Él decide que nosotros podamos venir a este mundo. Pero por otra parte, Dios está en el desarrollo de nuestra existencia, de nuestra vida. Él nos va acompañando, aunque muchas veces no lo veamos, aunque muchas veces no, hermanos, seamos testigos de su mano así con nuestros ojos, pero Él siempre está acompañándonos. Es más, Dios está a nuestro lado, aunque nosotros no pensemos en Él, aunque muchas veces lo ignoremos y hagamos cosas que a Él le desagradan, Él siempre se mantiene a nuestro lado. Y Él estará así hasta el final de nuestros días en esta tierra. Pero como nosotros, a partir de que nacimos, nos volvemos eternos, ¿sabían ustedes eso? ¿Sí? Es decir, que hay personas que han dicho: miren, en esta tierra y en este mundo está el cielo y está el infierno, así es que aprovechen. Así dicen muchas personas, pero realmente la existencia del ser humano trasciende a esta vida. Cerramos los ojos en este mundo y los abrimos en la eternidad. Y los que han creído en Cristo los abren en una eternidad de gloria. Aleluya. Porque la palabra del Señor tiene promesas eternas. Ahora, cuando hablamos acerca de ese acompañar de Dios en el desarrollo de nuestras vidas, entonces nosotros debemos de entender que nada es producto de la casualidad o de un accidente. Las cosas buenas que nosotros podamos recibir y las cosas malas que también podamos experimentar, todo está bajo el control de Dios. Esta es una verdad que nosotros no podemos olvidar. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay gobierno, no hay rey, no hay presidente que esté sobre Dios. Es más, la Biblia dice que Dios pone y quita reyes, dice su palabra. Él está sentado en su trono. Él está gobernando todo el tiempo. Y sabe que
todo lo que pasa en nuestras vidas es de acuerdo a su voluntad. Ahora alguien dirá, hermano, pero ¿cómo es que a mi vida han acontecido cosas muy negativas? A lo mejor aquí, si nosotros preguntamos sobre las malas experiencias que alguien pudiese tener en su vida, vamos a escuchar historias bastante tristes. Encontraremos historias, por ejemplo, de abuso sexual en la infancia. Encontraremos historias que tienen que ver con, hermanos, el ser víctima de la violencia en sus diferentes expresiones. Encontraremos quizás testimonios de personas que han estado en circunstancias tan paupérrimas, en la pobreza, en la necesidad, aguantando hambre, como decimos en buen latinoamericano. Hermanos, aquí habrán personas que nos dirán, hermano, usted no sabe de dónde vengo, usted no sabe en dónde he dormido, usted no sabe lo que he tenido por techo, si es que lo he tenido, usted no sabe todas las circunstancias difíciles que yo he tenido que experimentar en mi vida, y usted está diciendo que Dios es soberano y que todo pasa por la voluntad de Dios. ¿Y cómo es posible que esas cosas sucedieron en mi vida? Le voy a explicar esto, porque alguno dirá, bueno, lo que sucede entonces es que Dios es malo, Dios no tiene compasión, Dios se alegra del dolor de los seres humanos, pero realmente no es así. Le explico. La soberanía de Dios se puede entender en dos áreas. Número uno, existe lo que se conoce como la voluntad participativa de Dios, que tiene que ver cuando Dios permite que algo suceda, que está, hermano, en su deleite, en su gozo, porque es una bendición, porque es un aliciente, un motivante para sus hijos, sus hijas. Entonces Él no solo lo permite, sino que participa. Por ejemplo, Dios nos ha permitido estar en esta noche congregados en este lugar. ¿Sí o no, hermanos? Si Dios no hubiera querido, Él lo hubiera impedido, pero aquí estamos por la gracia de Dios. Y los que están viendo a través del internet, Dios se lo permite. Si no, le corta el internet y se acabó. Pero estamos aquí por la voluntad de Dios. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y venimos nosotros quizás cansados, cargados, angustiados. Algunos vienen con problemas en el trabajo, algunos les dieron malas noticias este día, pero al llegar a este lugar, hermanos, al alabar a Dios, nosotros experimentamos la compañía de Dios, la presencia de Dios a través de las alabanzas, a través de su palabra. Somos renovados, somos fortalecidos, somos llenos, somos consolados, y Dios participa. La Biblia dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, dice la palabra de Dios. La palabra dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y yo creo que Dios está en este lugar para bendecirnos, hermanos. Venimos quizás derrotados, pero de este lugar, con la bendición de Dios, podemos salir en victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hay cosas que Dios permite y que son cosas que a Él no le agradan. Cosas que nos van a producir un dolor, cosas que a lo mejor van a ser un golpe tremendo en nuestras vidas. Dios lo permite porque no pasa nada fuera de su control. Él es el rey, Él es soberano, pero lo permite, hermanos, aunque no participe y aunque no le agrade, porque son experiencias que nos van a traer lágrimas, que nos van a traer quizás debilidad, frustración. Dios las permite, pero las permite, aunque no participa, sabiendo lo que va a suceder al final. Es como cuando Satanás, ¿se recuerdan ustedes de la historia de Job? Cuando Satanás le dice al Señor, permíteme quitarle todo lo que tiene y verás cómo blasfema delante de tu presencia. Y entonces viene Dios y le dice a Satanás, hazlo, pero cuidado con su vida, no toques su vida. Entonces Dios le permite. Él no actúa porque es algo doloroso para su hijo. Usted sabe la experiencia de Job.
Entonces, pero Dios lo permite. ¿Pero por qué lo permite el Señor? Porque Él sabe el resultado, Él sabe el final de la historia, Él sabe cómo va a acabar. Y sabe el Señor que la mejor escuela y la mejor universidad a la cual nosotros podemos inscribirnos es la de las pruebas, la de los problemas, la de las dificultades. Ahí es donde el creyente crece, ahí es donde el ser humano aprende cosas que nadie puede enseñárselas verbalmente. De tal forma que Dios tiene que pasar ese mal momento viendo sufrir a sus hijos, pero esperando el resultado positivo, pues Dios es poderoso para sacarnos adelante, hermanos. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora, en esta porción de la palabra de Dios hemos leído, hermanos, la historia de José. Y cuando vemos la línea de la vida, de la historia de José, encontramos circunstancias bastante duras, difíciles. En primer lugar, el escenario que se nos presenta de la vida de José es de un adolescente de 17 años que estaba junto a su padre, junto a su madre y junto a sus hermanos. Era una familia. Y como él era el menor, era el que recibía todos los favores. ¿Cuántos hermanos menores hay aquí? Levanten la mano los hermanos menores. ¿Dan testimonio de la bendición de ser hermanos menores? Pero también hay hermanos mayores. ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? Levante la mano. A ver, confiesen sus violencias con sus hermanos menores. El punto es que José, dice la palabra de Dios, era muy amado por su padre porque era en ese momento el último hijo, el hijo menor. Y entonces nos dice la palabra del Señor que los hermanos le tenían envidia porque su padre lo trataba con favores. Y usted sabe que la envidia puede provocar muchas cosas. Hay personas que por envidia no solamente pueden sentir resentimiento, odio, sino que pueden actuar en base a esas emociones tan malas y negativas. Hay personas que por la envidia pueden robar, pueden llegar hasta matar, poner en mal, levantar calumnias. Es decir, muchas cosas se pueden dar. Y dice la palabra de Dios que los hermanos de José le tenían envidia. El problema era que José era tan buen hijo que los ponía en mal con su papá. Porque era un joven tan íntegro, tan bueno y justo, que cuando veía a sus hermanos portarse mal, se lo decía a su papá. Y bueno, me imagino yo que ahí venía la reprensión y entonces José quedaba mal. O sea, la cuestión iba peor. De repente José tiene un sueño y él siente que este sueño es de Dios. Dios hablándole a este muchacho de 17 años de edad. Y dice la palabra que José se lo contó a sus hermanos y a su padre. El sueño consistía en el hecho de que él llegaría a ser el jefe de familia, porque él miraba cómo sus hermanos y sus padres se doblegaban delante de él, le rendían y le reconocían la autoridad que él tenía en el sueño. Por supuesto, los hermanos que tenían envidia, ellos se sentían muy mal, pero culturalmente aquello era un absurdo, porque el único que podía sustituir al padre como jefe de familia era el primer hijo que había nacido, es decir, el primogénito. Y José no era el primogénito, José era el último, el menor, de tal manera que todo el mundo decía: este José tiene aires de grandeza, decimos en buen latino. Este José tiene mucho orgullo, mucha vanidad, de tal manera que lo menospreciaban. Tuvo un segundo sueño y lo contó aún incluyendo a su padre, y su padre le dijo: ¿cómo es esto que estás diciendo? Es algo que no se logrará jamás. Y entonces no tuvo apoyo tampoco de su padre. Luego nos dice la palabra de Dios que en una ocasión sus hermanos habían salido a pastorear muy lejos, y su padre Jacob envió a José a ver qué es lo que estaban haciendo. José llega donde están sus hermanos en una parte muy lejana, y ellos dicen: hoy sí, esta es la oportunidad para hacer lo que siempre hemos querido hacer con José, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a matar. Y comenzaron las ideas de asesinato. Imagínese usted aquel joven cambiar de una situación de seguridad y paz a un momento de peligro, de riesgo. Y lo más tremendo era que sus mismos hermanos querían dañarle. Hermanos, no hay peor ofensa
Y no hay, hermanos, peores sentimientos que vengan de un corazón cercano al nuestro, de alguien a quien apreciamos y amamos, que sea nuestro familiar, que sea nuestro amigo. Esas palabras que salgan de su boca y que nos hiera, realmente son heridas muy profundas. Yo me imagino que José no lo podía creer. Él decía: yo sé que mis hermanos me tienen envidia, pero que ahora estén hablando de matarme. Y dice la palabra de Dios que lo pusieron en una cisterna como pozo. Hermanos, si lo tenían ahí pensando que iban a hacer, de repente uno dijo: miren, no lo matemos, más bien saquemos provecho de este asunto, vendámoslo, saquemos ganancia, vendámoslo como esclavo y nosotros vamos a salir bien. Le decimos a nuestro padre que una mala bestia se lo devoró. Así lo hicieron, dice la palabra de Dios. Hermanos, lo vendieron. Lo vieron como un objeto, como nada, no como hermano, no como familia, como nada. Lo menospreciaron, lo humillaron, lo tomaron como cualquier objeto. Fueron, hermanos, a la 99 y lo vendieron así, a dólar. Lo vendieron por nada, como un esclavo. Le quitaron el título de hermano y lo menospreciaron. Y dice la palabra de Dios que los mercaderes se lo llevaron a Egipto y allá lo volvieron a revender en una oferta que hubo, hermanos, en una segunda. Hermanos, ahí lo volvieron a vender y un hombre llamado Potifar lo toma y lo compra. Después de ser el hijo, después de ser el príncipe, ahora es un esclavo. Ahora es una nada, es una basura, es un golpe tremendo a su vida, es una traición horrorosa. ¿Cómo se pudo haber sentido José? Hermanos, leerlo es muy fácil. ¿Me están escuchando, verdad, hermanos? Leer la historia en la palabra de Dios es algo muy sencillo, pero cuando uno vive ese tipo de experiencias, realmente trae golpes emocionales, puede producir traumas, puede producir heridas en el corazón que muchas veces no sanan con el tiempo. Hermanos, en esta noche lo que yo quiero hablar es acerca de cómo nuestro pasado no resuelto muchas veces perjudica nuestro presente y pone en mucho peligro nuestro futuro. Si nosotros no resolvemos lo que hemos vivido en el pasado, si nosotros no entendemos muy bien lo que Dios ha querido hacer en nuestra vida, entonces nuestra vida sencillamente se bloqueará. No funcionaremos como debemos funcionar en esta vida. Nos vamos a anclar, nos vamos a hundir y no vamos a poder deleitarnos en la maravillosa vida que Dios nos ha prestado. Fíjese, José fue vendido como esclavo. Dios comienza a prosperarlo porque era un buen muchacho. Es que donde llegaba metía gol, no había problema. Hermano, está en la casa de Potifar, aprende muy bien la administración y todo lo que él tocaba comenzaba a prosperar. Él comienza a prosperar. Potifar está feliz, le da la administración de toda su casa y le dice: de todo tienes derecho, tienes acceso a cualquier cosa, solo una cosa te prohíbo, mi esposa. Pero de ahí, lo que tú quieras. Es decir, Dios lo había venido prosperando, pero pareciera como que una nube negra estaba sobre José. ¿Algunos se han sentido así como que tienen una nube negra arriba? ¿Sí? Pero no existe. ¿Alguna vez usted se ha sentido con mucha mala suerte? Y usted dice: uy, una escalera, ahí no paso, por debajo no paso. Uy, un gato negro, apártenmelo por favor. Tal vez blancos. No vaya a quebrar ese vidrio porque son no sé cuántos años de mala suerte. Y creemos nosotros, hermanos, que nuestra vida depende de la buena o mala suerte. Y consultamos nosotros el horóscopo y escuchamos a los brujos, adivinos. Y en El Salvador acaba de morir uno que adivinaba y daba sus predicciones, pero lo único que no pudo predecir fue su muerte. Interesante, ¿verdad? Pero de repente nos da temor y creemos que nuestra vida, nuestra estabilidad depende de ese tipo de cosas que son muy superfluas, que realmente no tienen una validez para determinar nuestra tranquilidad y nuestra paz. De tal forma que vamos engañados muchas veces en el mundo, hermanos,
Y la palabra del Señor nos habla sobre que José, dice la Biblia, de que tenía esta situación difícil. Iba a decir mala suerte, pero no existe la mala suerte, acaba de decir. Y la esposa de Potifar se enamora de él. Lo único que él no podía tocar, y él estaba determinado en no tocar, se enamora de él. Y viene aquella bruja, digo, aquella mujer, aunque también hay brujos, hermanos. No soy machista. Entonces, y dice la palabra de Dios que comienza a seducirlo. Y usted sabe cómo puede seducir una mujer. Y aquel joven, hermanos, joven, porque era joven, comienza a recibir aquella seducción y él negándose. Y entonces aquella mujer dijo: no, pues esto ya estuvo. Y yo sé que a tal hora él entra en la habitación para hacer limpieza ahí en la casa. Ahí lo voy a esperar, me voy a esconder ahí en el armario y de ahí le voy a salir y le voy a saltar. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando un día no había nadie, él entró a hacer limpieza en la habitación y ahí estaba la bruja, digo la mujer. Y entonces dice que lo abraza y le comienza a insistir que tuvieran relaciones sexuales. Y aquel hombre le explica y le dice cómo le fallaría a mi señor Potifar y a mi Dios. Y hermano, aquel hombre se jalonea y dice la palabra que aquella mujer lo tenía tan agarrado que cuando salió corriendo, desnudo salió corriendo. Agarraba fuerte esa mujer. Hermano, pero él se mantuvo en integridad. Pero ¿sabe qué hizo aquella mujer herida, menospreciada? Comenzó a decir que José había abusado sexualmente de ella. Hermano, ¿y quién le iba a creer a José? ¿Y quién no le iba a creer a la reina, a la doña de la casa, como decimos en El Salvador? Hermanos, dice la palabra de Dios que lo metieron en la cárcel a José. Todo iba bien y pum, otra vez para abajo. A José le fue mal otra vez. Ya no era esclavo, hoy era un reo, preso. Estaba en la cárcel. Entonces uno pudiera decir, si uno pudiera recontar, hermanos, si uno pudiera hacer un recuento de la vida y decir, bueno, ¿cómo me ha ido a mí desde que yo nací? ¿Cuáles han sido mis sufrimientos? ¿Cuáles han sido las dificultades? Y uno, bueno, tuve aquel problema, aquella situación difícil, y mi familia fue así, y mi economía fue así, y en la escuela me trataron de esta manera, y yo tuve problemas con mis amigos, y tuve problemas con este otro familiar, y cuando me tocó que comenzar a buscar trabajo, tuve estas dificultades, y he tenido este problema, y y comenzamos a hacer la suma. Y encontramos, y cualquiera podría decir, mi vida es una desgracia, mi vida no sirve para nada, porque todo lo que yo he hecho en este mundo es sufrir, 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 padecer, padecer. Y mi historia es una mala historia. Sería una buena novela para venderla, la gente la compraría, porque es de mucha intriga, es de mucha tristeza, es de mucha dramatización, podría decir alguien, y sentirse infeliz, sentirse que no ha valido la pena vivir todo este tiempo en esta tierra. Pero quiero recordarle una vez más que nuestra vida está bajo el control de Dios, y todo lo que sucede en nuestras vidas es de acuerdo a su voluntad, y Él no hace nada en vano o con malas intenciones. Lo que Dios permite es para nuestra bendición. Usted conoce la historia de José, y dice la palabra de Dios que José tenía un don de parte del Señor. No solo recibía sueños, los interpretaba, los entendía. Los sueños que tenían un significado, por supuesto, no aquellos que por comer mucho en la noche, esos no tienen interpretación. Así es que no coma mucho por la noche. Y dice que, se lo resumo, el faraón, el rey de aquel país, tuvo un sueño que le intrigó. Preguntó por la interpretación, nadie le pudo explicar, pero alguien le dijo: yo conozco a un joven en la cárcel. Yo conozco, le dijo el copero del rey, a un joven en la cárcel que sabe interpretar sueños. Porque no hay casualidades, las piezas Dios las pone perfectamente en el lugar que debe de ser. Y entonces el rey mandó a traer a José, y el rey le contó el sueño.
Y José comenzó a explicarle: has tenido dos sueños, pero es un mismo sueño. Y lo que significa es esto y esto. Dios te ha revelado que va a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Lo que debes hacer, y ya no solo interpretaba, sino que era un buen consejero de la Casa Blanca, le dice: tú tienes que prepararte de esta y esta manera. Hoy en la mañana estaba analizando todo el consejo que le da José, y es tremendo. Es un estratega, es un economista tremendo. José es maravilloso lo que uno puede ver en este hombre. Pero dice la palabra de Dios que le aconsejó y le dijo: búscate a un hombre que pueda desarrollar este proyecto. Y Faraón se sintió tan inspirado en él, le inspiraba confianza, y le dice: no hay mejor hombre que tú. Tú serás el que vas a estar al frente de este proyecto, y es más, nadie habrá más grande que tú en esta nación, sino solo yo. Tú serás el segundo después del faraón. Y ahí se estaba cumpliendo el sueño de Dios, cuando le dijo Dios que iba a exaltarlo por sobre la familia. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Al final, los propósitos de Dios se cumplen. Hermano, José había pasado una escuela tremendísima. Él había podido aprender, hermanos, en la casa de Potifar cómo administrar, y ahora iba a administrar una nación. Aprendió a administrar una casa, ahora podía administrar una nación completa. Dios había hecho cosas tremendas en este hombre a través de los problemas, a través de la tribulación, a través de la angustia. Dios había forjado en él el hombre que el mundo necesitaba. Los problemas que tú has vivido, los conflictos, las situaciones difíciles que has venido capitalizando en tu vida, no son en vano. Dios lo ha permitido, porque a través de eso te ha venido formando. Y eso uno lo entiende solamente en Dios. Fíjese qué tremendo, porque lo que hemos leído aquí, yo ya voy aterrizando, ya voy a terminar. Solo me faltan 2 horas nada más y ya. Pero hemos leído por una parte a José, que él se vuelve a ver con sus hermanos. Con el tiempo ellos van a comprar alimento, porque hay una gran hambre, y solo en Egipto hay alimento gracias a José. Ellos no sabían que era José el que había hecho eso. Y entonces José comienza a platicar con ellos. No les revela su identidad, pero cuando les revela la identidad, cuando leímos ese capítulo, y José comienza a llorar y les dice: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron. Pero uno no encuentra resentimiento, uno no encuentra odio, uno no tiene, en el análisis que puede haber, uno no tiene el resultado de una persona que ha venido pensando por todas las noches: algún día me voy a ver con mis hermanos y los voy a agarrar de esta manera, y les voy a hacer, y los voy a torturar, y los voy a poner en la silla eléctrica, y les voy a aplicar al final la inyección letal. No, esa es muy suavecita, mejor de otra manera lo voy a hacer. Porque cuando uno va guardando resentimientos en la vida, porque sufrió maltratos con el padre, con la madre o con alguien, cuando uno va guardando esos sentimientos incorrectos, uno pierde mucho tiempo y se desgasta pensando en la venganza. Y ojalá que un rayo le caiga a esa persona que tanto daño me hizo. Hoy que soy cristiano, espero que Dios lo maldiga y: Señor, destruya a mis enemigos. Y como hay algunos salmos que así hablan, ¿verdad? Y son salmos que David escribió contra sus enemigos. Este salmo es el mío, dice: y Señor, destruya a todos mis enemigos. Y nos desgastamos. Y hay gente que vive odiando por toda su vida. Hay gente, hermanos, que vive resentido toda su vida. Hay gente que vive lamentándose toda su vida del dolor que ha tenido, de las dificultades que ha tenido. Y eso lo han marcado, la han marcado. Y su comportamiento actual es precisamente porque no ha podido darle una buena lectura a la realidad de su vida.
de tal forma que lo que hay en su corazón, como le digo, son emociones y sentimientos negativos, malos, que le hunden, que no le permiten ser feliz, que por el contrario le hacen ser una persona que lastima a los demás, y nadie entiende y nadie sabe por qué esta persona vive tan enojada. En El Salvador decimos tan amargada. ¿Han visto a personas amargadas? Aquí está conmigo. No. Y la gente dice: ¿y cómo es que esta persona es tan enojada y tan violenta y hiere a todas las personas y le hace daño a las personas que le aman? ¿Por qué razón? Bueno, es que no ha podido interpretar bien la historia de su vida. El dolor que ha venido experimentando le ha llevado a una circunstancia negativa, de tal manera que no solo se siente lastimada ella o él, sino que lastima a las personas que están a su alrededor. Es decir, no puede ser feliz, no puede disfrutar de nada de lo que tiene en su vida. Estaba mal cuando estaba en su país de origen, viene aquí, las cosas cambian, pero él se siente mal. Siempre hay algo negativo, hay algo incorrecto. Siempre está viendo el lado oscuro de todo lo que recibe en la vida, pero es producto de que tiene un corazón que no ha sido restaurado, un corazón que no ha sido sanado. Y en el caso de José, él bien hubiera podido en ese momento, siendo él el hombre más grande después del faraón en Egipto, enviar al ejército egipcio, destruir a sus hermanos, pero no lo hizo, no actuó de esa manera, porque él decía: Dios me envió acá con un gran propósito. No fueron ustedes, fue Dios. Y por eso puedo perdonarlos, por eso no he guardado resentimientos. Hermanos, cuando un hombre o una mujer vive caminando al lado de Dios, es que mira las cosas de una manera muy diferente, muy distinta. La obra de Dios es poderosa, hermanos. Por eso es que los cristianos somos bien gozosos, bien sonrientes. ¿Pueden sonreírle a la persona que tiene a la par? Si le cuesta, podemos tener consejería al final del culto. Pero hermanos, José no tenía ese problema. Es más, no solo los perdonó, les ayudó. Ayudarle a alguien que te ha hecho daño no es fácil. Extenderle la mano a alguien que te ha fallado, que te ha golpeado, que te ha humillado, que no te ha valorado, eso solo Dios lo puede hacer. Y cuando tú puedas extenderle la mano a tu enemigo, es porque Dios ha hecho una obra perfecta en tu corazón. ¿Sí? Pero no quiero dejar de mencionar el hecho de que José tuvo una oportunidad para vengarse y no la aprovechó, porque él era recto. En la vida uno puede hacer cosas buenas en algún momento, pero vendrán otras oportunidades para que las hagas malas, y tú no puedes vivir del recuerdo de tus victorias pasadas. Tú no puedes decir: es que yo era una persona íntegra, y yo era una persona muy recta, y yo era una persona, un siervo de Dios, y es que miren, en mi país yo predicaba y yo le servía al Señor, y aquí es un gran drogadicto, un gran borracho, un gran mujeriego. No, es que no podemos vivir de las victorias pasadas. Las victorias tienen que ser continuas y permanentes. Pero por otra parte, también encontramos a Judá, que es la conversación que comenzamos a leer cuando dice: yo, tu siervo, salí por fiador, en el capítulo anterior. Fíjense que es bien interesante, porque cuando José fue vendido, él lo defendió, Judá lo defendió, pero no pudo defenderlo hasta el punto de devolvérselo a su padre, sino que lo perdió. Judá no hizo lo que tenía que hacer. Judá era hermano mayor junto a los demás, y cuando escuchó que todos lo querían matar, lo único que pudo hacer fue más o menos detener y nada más. Pero José fue vendido,
Y cuando regresó a la casa de su padre, regresó con las manos vacías. Ahora se vuelve a repetir la historia porque José los prueba y les dice: tráiganme a su hermano menor, que ahora es Benjamín. Y hoy Benjamín va a quedar conmigo, pero Judá es una persona distinta. Es una persona que quiere reparar el daño que hizo en el pasado, porque se le vuelve a presentar otra oportunidad. Y entonces es lo que hemos leído. Le dice a José, sin saber que era José, le dice: no, mi señor, porque yo he sido fiador de mi hermano. Yo no puedo regresar a la casa de mi padre sin mi hermano, porque a lo mejor mi padre va a morir. Mejor tómame a mí como tu siervo. Es decir, hasta quiere estar en su lugar. Miren, hermanos, a veces uno en la vida comete errores. Yo sé que el pasado no solamente está quizás escrito con problemas que nosotros vivimos de otras personas hacia nuestras vidas, sino que muchas veces nuestro pasado tiene que ver con errores nuestros, con fracasos. Hermanos, hemos hecho cosas tremendas. Yo sé que si comenzamos a platicar aquí sobre los desatinos, los desaciertos que en algún momento hemos hecho, vamos a encontrar cosas tremendas, historias sorprendentes. Gente que no parece, que parece un ángel. Gente que parece, decimos en El Salvador, un pan de Dios. Gente que parece buena, lo vamos a ver como un demonio, porque su pasado es tremendo, su pasado es oscuro. Ha cometido cosas tremendas. Quizás en la cárcel tendría que estar, o tendría que estar en el cementerio, porque ha hecho cosas malas. Entonces uno puede verse marcado por eso. Y el diablo es un especialista en recordarnos nuestro pasado negativo, y nos quiere definir por nuestros errores. Nos quiere etiquetar y nos quiere llamar por lo que no somos. Y quiero decirles que nosotros no somos un error en la vida. Nosotros no podemos definirnos por un fracaso en la vida. Los fracasos se dan, pero también los fracasos se pueden reparar. Así como tenemos baches, también podemos remontarnos a las alturas de los cielos. También podemos seguir escribiendo en la historia de nuestras vidas y cambiar a un capítulo positivo y bueno. Si te equivocaste en tu familia, si fuiste un mal hijo, un mal esposo, una mala esposa, si has hecho las cosas mal en algún momento de tu vida, no tienes por qué decir: yo soy un fracasado, yo soy una fracasada, porque no es así. La palabra del Señor dice que el brazo de Jehová no se ha cortado, ni el oído del Señor se ha agravado. Él nos escucha y Él puede extender su brazo para levantarnos. No importa cuán bajo hayamos caído, podemos hacer las cosas diferentes hoy. Con la ayuda de Dios, Dios te puede transformar. Dios te puede restaurar. Hecho las cosas muy mal en tu pasado, está bien, pero ¿qué es lo que estás haciendo hoy? ¿O estás de brazos cruzados, lamentándote, diciendo: hice mal, dañé a algunos y a algunas, yo estoy escapando de mi pasado? Ya no escapes de tu pasado. Miren, algo maravilloso que Dios hace es que Él no solo resuelve nuestro presente, también resuelve nuestro pasado. ¿Saben por qué? Porque Él nos perdona. En la sangre de su Hijo Jesucristo nosotros somos limpiados, somos limpios, porque Él es misericordioso. La Biblia dice que cada mañana son nuevas. No le oigo. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Dios tiene misericordia de tu vida. Él no te ve como un error, te ve como su hijo, te ve como su hija. Y ahora el Señor extiende su mano. Él quiere levantarte. Tú puedes hacer las cosas diferentes hoy, como Judá. Perdió a un hermano en el pasado por ser irresponsable. Ahora él quería dar su vida por su otro hermano. Estaba reparando. No podía rescatar a su hermano en el pasado, pero sí podía reparar y rescatar a su hermano en el presente. No puedes cambiar tu pasado. No hay máquinas del tiempo que te lleven al pasado para que hagas las cosas diferentes, pero sí puedes hacer las cosas bien hoy. Solo tómate de la mano de Dios, porque nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Él cree en ti. Dios tiene fe en ti, porque Él sabe lo que ha creado. Tienes que aferrarte a esa fe.
y darte una oportunidad tú, y que tu pasado no te marque. Tienes que volver a leer tu pasado. Por una parte, velo como una escuela de Dios, y eres lo que eres gracias a todo lo que has vivido. Y es más, algunos tienen problemas de baja autoestima tan fuertes que dicen: no, pero es que, hermano, yo soy una basura. En El Salvador hay un himno que dice: yo soy una llaga podrida. A mí no me gusta ese himno, porque yo no soy una llaga podrida, hermano. Yo fui antes de venir a Cristo Jesús, pero hoy soy un hijo de Dios. Entonces usted, quiero explicarle algo. A lo mejor usted dirá: pero ¿y la vida que ha hecho en mí? Todo este sufrimiento y este dolor que ha hecho en mí, si yo lo que veo es una nada. No, lo que pasa es que usted todavía no ha descubierto la obra de Dios. Tómese de la mano de Dios, entienda bien, lea bien su vida, y entonces usted va a descubrir el potencial tremendo que Dios tiene en su mente, en su corazón. Dios ha desarrollado habilidades, dones. Dios ha hecho una obra perfecta en su vida, porque Dios no se equivoca. Yo le animo a que se levante, ya no se lamente por su vida, ya no llore por su pasado, perdone a quien tenga que perdonar, siga caminando, siga adelante. Y si usted es quien ha fallado, entonces sencillamente comience a reparar, porque hay oportunidad en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos, por favor. Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Él quiere redefinir tu vida, porque a lo mejor tú te has equivocado. El concepto que quizás tengas de tu vida, a lo mejor no sea el acertado. Y por eso Dios te ha hablado en esta noche para decirte que te ama.